Volvemos otra vez a nuestros temas maravillosos. El único problema que tenemos los seres humanos es prácticamente haber admitido dentro de nosotros esas fuerzas del mal. Que esas fuerzas del mal se metieron desde el alma misma, en todos los sentidos, en todas las partes. Tenemos, digamos, incrustado esas fuerzas del mal, y entonces por eso es que nosotros nos comportamos en veces bien y en otras veces mal. ¿Por qué razón? Porque en el interior de nosotros tenemos esos patrones. Por ejemplo, existe un patrón muy molesto en la vida psicológica de cada ser humano, y este se llama la ira, se llama la soberbia, el rencor. Bueno, es lo que forma la guerra, la violencia en los seres humanos. Y esto es una fuerza bastante dura, bastante difícil, y está establecida en el corazón, en el sentimiento. Ahí se establece. O sea que prácticamente, si nosotros vemos bien ya esotéricamente, el corazón, el sentimiento es un lugar grande, ¿no? Internamente. Es un lugar grande donde pues viven muchas fuerzas, y especialmente una fuerza dura, como le digo, de arrancar, es la ira, es el rencor, es el resentimiento de uno mismo allá, ¿no? Pero entonces fíjese usted, no es el alma la que siente ese resentimiento, ese rencor, esa ira, no es el alma, porque pues el alma es divina y en lo divino no existen esas cosas. Esto prácticamente es un estado psicológico de fuerzas del mal establecidas dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que llegar a ser conscientes de ello. Aquí viene pues la clave de la grande enseñanza. Entonces se dice que el Cristo vino a la tierra a morir para, digamos, superar los pecados en nosotros, ¿no? No se puede entender pues de que Él murió y que nosotros ya quedamos limpios. Cuando se entiende así, pues está muy mal entendido. Franca y categóricamente esto es más profundo. La sangre, la carne del Cristo, pues debe venir hacia nosotros, pero no solamente la sangre, la carne, el espíritu, sino el Cristo mismo en potencia y en verdad debe venir hacia nosotros y establecerse en el corazón. Recuerde que en Apocalipsis nos dice el Cristo ya resurrecto: si yo toco la puerta de tu corazón, si tú abres, entraré y cenaremos, o sea, viviremos. Esto prácticamente hay que realizarlo en hecho. Entonces el Cristo viene hacia nosotros y nosotros tenemos que aclamarlo. Y nosotros tenemos que pedirle al Padre bendito, a Dios santísimo: Dios bendito, establece el Cristo viviente dentro de mí. Ahora bien entendido, ¿quién es el Cristo? Hombre, es que el Cristo es el amor de Dios. Todo viene de Dios. Póngale cuidado. La sabiduría, que es la madre bendita, la madre sabiduría, viene de Dios. Él es el que da la sabiduría. El Cristo es el amor de Dios. Es el amor de Dios hecho carne en su tiempo, pues, y manifestado públicamente. Entonces, pero es el amor de Dios. Dios es el que manifiesta ese amor. Y así por el estilo, todo el Espíritu es el Espíritu de Dios, que se manifiesta precisamente por su querer y su divina voluntad para ayudarnos en este trabajo. La justicia, pues, es la justicia de Dios. La verdad es la verdad de Dios, Dios mismo. Las virtudes son virtudes de Dios. Es decir, todo viene de Dios. Por eso, un solo Dios, una sola verdad, una sola realidad. No hay otro Dios, no hay otra forma. Entonces, de Él viene todo. O sea que el Cristo no vino de su cuenta
o apareció de otro lado. El Cristo prácticamente es la manifestación de Dios con nosotros. ¿Entendido? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que pedirle al Padre: Padre bendito, Dios soberano, concédeme el privilegio y la gracia de que el Cristo venga hacia mí. Entonces ya entendemos, ¿quién es el Cristo? El Cristo es el amor de Dios, o sea, bien entendido, que ese amor santísimo tuyo se establezca en mi corazón. ¿Para qué? Para que se termine terminantemente esta rabia, este odio, esta venganza, estas fuerzas malignas de las fuerzas del mal. Entonces, para ello, otro tanto, volvemos a transmutar, a pedir en esa fuerza que el Cristo venga hacia nosotros. Entonces, igualmente, botamos todo el aire y al obtener, entonces ya nosotros nos concentramos en el Cristo, ¿ve? En el Cristo. Y luego, posteriormente, subimos nuestra energía del Dios atómico en nosotros, concentrados en el Cristo, para que esa fuerza crística que también reposa allí se establezca en nuestro corazón. Y entonces ya cuando vamos a botar el aire, ya pronunciamos: Cristo. Ahora pedimos al Cristo Jesús viviente: Cristo Jesús viviente, otórgame tu sangre, otórgame tu carne, otórgame tu espíritu. Es decir, ven a mi corazón y establécete en mi alma y saca de allí estos demonios, estas fuerzas de la ira, estas fuerzas de la rabia, estas fuerzas del rencor, estas fuerzas de la guerra que tanto me han mortificado. ¿Ve? Porque hay guerra, hay disgusto, hay pelea. Incluso puede ser de palabras, de sentimiento, con los seres más queridos. Por ejemplo, la mujercita de uno, los hijos de uno, los amigos, las personas que están muy cerca de uno, y uno, digamos, por cualquier cosa se disgusta y siente rencor, y siente rabia, y siente cosas malucas en el interior de uno acerca de las personas queridas de uno mismo. Autoobsérvese y verá que eso es así. Entonces, de manera que, ¿por qué? ¿Por qué se presenta esto? Porque está esa fuerza del mal establecida en el interior de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces, por eso desde allí mismo hay que arrancarla, hay que sacarla, hay que quemarla, hay que desintegrarla, y luego posteriormente quien hace ese trabajo es el Cristo. ¿Y cómo se hace? Pues que el Cristo venga y conviva con nosotros en nuestro interior. Y si viene la guerra y más tarde las fuerzas, digamos, malucas, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la rabia, del rencor, del odio, vuelven otra vez a tratar de establecerse, pues volvemos nosotros a trabajar, y entonces hasta que al fin logremos esa batalla, ganarla, para que el Cristo, el amor de Dios, se quede con nosotros. Hay que pedir estos trabajos reales para toda la eternidad, no solamente de carácter temporal. Santísimo Señor, establece tu divino amor, el Cristo viviente dentro de mí, eternamente, para que el Cristo y yo seamos una misma persona, que el Cristo esté conmigo para toda la eternidad, y con Él trabajaremos y haremos la lucha y el trabajo que hay que hacer. ¿Sí comprendió? Entonces, por eso es que dice que el Cristo es el mediador entre Dios y el hombre o la mujer. No, es el mediador. El Cristo es prácticamente el Salvador. Pues lógicamente el Cristo tiene que venir a nuestro corazón. Porque el Cristo, digamos, histórico no nos va a salvar.
¿Ve? Porque Él está en su lugar y nosotros estamos acá. Lo que nosotros vamos a ser salvos es por ese Cristo interno que venga directamente hacia nosotros y que esté con nosotros aquí mismo y que nosotros seamos parte de ese Cristo y que el Cristo sea parte de nosotros mismos. Entonces ya se dan cuenta usted, ¿y cómo es eso? No, pues es el amor de Dios con nosotros y entonces Dios nos ama. Es decir, ese es un hecho, eso no es una teoría, ese es un hecho. Dios nos ama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que dice el Cristo en el Apocalipsis. Yo toco la puerta de tu corazón. Si tú abres, entraremos y cenaremos y luego posteriormente viviremos. ¿Comprendido? Entonces las cosas de Dios no pueden ser teóricas, no pueden ser allá solamente en el proceso de la creencia y en el proceso pues del verbo del individuo que lo hace tal. No, el proceso es que nosotros tenemos que arrancar de nosotros mismos esa ira, ese odio, esa venganza, ese rencor, esa fuerza maluca que está metida en el corazón de nosotros y tiene que ser arrancada terminantemente y tiene que ser quemada, desintegrada, exterminada, borrada para eterna memoria, para que allí se establezca el Cristo. Entonces, ¿quién es el Cristo? El Cristo es el amor bendito de Dios. Y cuando nosotros tengamos el amor bendito de Dios establecido en nuestro corazón, Ave María, las cosas ya cambian. Entonces de allí ya nosotros no vamos a sentir ese odio fastidioso por los demás, sino prácticamente ese amor. Entiéndase bien, amor es ley, pero amor consciente. Ese amor tiene que ser consciente, inteligente, sabio, ¿entiende? Entonces no se confunda el deseo del amor por el amor real, que es el Cristo mismo en verdad y en potencia. Pero todas estas cosas se adquieren y se alcanzan por medio de la santísima transmutación. Entonces cuando nosotros le pedimos al Padre, le pedimos a Dios que establezca el amor dentro de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Transmutar profundamente y aclamar al Cristo viviente dentro de nosotros y luego posteriormente sublimar nuestro Cristo interior que está en el Dios atómico en nosotros, y entonces así se logrará el milagro de que el Cristo vivo esté con nosotros en hecho y en verdad, que el Padre bendito esté con nosotros en hecho y en verdad, que la Madre Sabiduría esté con nosotros en hecho y en verdad, que el Espíritu Divino de Dios esté con nosotros en hecho y en verdad, que la justicia esté con nosotros en hecho y en verdad, que la verdad misma, que es Dios, esté con nosotros, y luego posteriormente que todas las virtudes que sea posible adquirir dentro de nosotros, que estén con nosotros para siempre, para que así logremos verdaderamente una estabilidad permanente con nuestro Dios bendito. Así sea.